posible que, yo no sé si habrá algún hermano nuevo aquí o no, o si todos, pues, si todos los que están aquí saben que yo soy también pastor aquí en esta iglesia. ¿De verdad? Pero por lo general estoy trabajando casi siempre en la parte bueno, todo el tiempo en la parte administrativa y trabajando con todo lo que anda por ahí medio suelto, y no tantas veces en la administración de la palabra, o predicando, o quizás en la enseñanza. Pero yo me formé en esto hace mucho tiempo, ¿verdad? Pues, y siempre ha estado bajo mi dirección también la parte educativa de esta iglesia. Nosotros trabajamos con el cuerpo de maestros y llevamos el programa, así que estoy un poquito relacionado con lo que se hace aquí, y yo me siento bien regocijado de que este grupo que se reúne aquí todos los martes haya crecido en la medida en que estamos creciendo. Por lo tanto, para mí eso es, yo creo que esto es lo más importante en una iglesia, porque el conocer la palabra del Señor, poderse sentar, estudiarla, como nosotros lo hacemos, pues yo creo que eso es lo mejor que puede tener una iglesia. Yo voy al culto de los martes de la iglesia, o sea, yo le apuesto a porque aquí viene, ¿verdad?, gente con mucho interés, y yo sé que ustedes están también creciendo. Vamos a seguir más o menos el mismo patrón. Yo voy a discutir el tema. Al final, si hubiese alguna pregunta que yo pueda contestar, las trataremos. Si no, pues se las dejamos ahí al pastor, que lo va a estar aquí el martes que viene, y trabajaríamos después. Pues quiero decirle que hoy vamos a abrir su Biblia en 2 Tesalonicenses. Pasado el martes anterior al pasado, yo creo que ustedes terminaron, Moisés me dijo que habían terminado la primera epístola a los tesalonicenses. ¿No se completó? Bueno, él me dijo que habían terminado, así que yo comencé precisamente en la segunda. Así que en segunda de Tesalonicenses son 2 cartas, amados, y son 2 cartas que parecen casi una misma carta, y se trabajan con unos problemas que más bien fueron inquietudes que surgieron. La que vamos a estudiar hoy, que es la segunda epístola, no es otra cosa que un escrito que se dio tal vez semanas, quizás pocas semanas, quizás meses, no más de eso, entre un escrito y la otra, entre una carta y la otra, porque fue un problema que se quedó en la iglesia por una mala interpretación, o porque personas creyeron que habían escuchado o habían recibido algunas otras instrucciones, y entonces inquietaron a la iglesia, y estas noticias llegaron a oídos del apóstol Pablo. Yo voy a dar más o menos un repasito para podernos poner en el contexto. Ustedes saben que el autor de esta epístola, les voy a decir esto porque casi todos los escritores concuerdan en que es el apóstol Pablo su autor. Y cuando usted va a la epístola dice, segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y cuando usted va al saludo de la carta, el saludo en el primer versículo dice, Pablo, Silvana y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Y cuando usted cierra la carta, al finalizar de esta carta, es bien cortita, 3 capítulos. Al final de la carta, Pablo dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Bueno, pero eso mismo cierre de esta carta también ha dado lugar a pensar que esta carta pudo haber sido escrita no necesariamente por Pablo, sino por un seudónimo que tomó el nombre como Pablo, y para darle más autenticidad a su escrito, pues lo trajo a la iglesia. Y piensan estas personas que piensan así, no son muchas, son los menos, pero estas personas que piensan así, piensan que la persona lo que hizo fue que cogió la primera carta y la leyó y la siguió, y de hecho tomó algunas partes de la primera carta y la pasó a esta. Eso dicen porque es que se parecen muchísimo, tienen pasajes que son casi
casi paralelo. De hecho, si usted se fija, el saludo, si usted va ahora al saludo que aparece 3 paginitas más para atrás en Primera de Tesalonicenses, eso es casi exacto. Ahí dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Estoy ahora en primera. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero en esta segunda carta dice también Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiere decir que la salutación de la carta, eso es prácticamente lo mismo. Ahora, por otro lado, también tenemos que entender lo siguiente. Las personas que mencionan en la salutación, ¿quiénes son? Silas, que se llama Silvano, aquí es lo mismo. Silas y Timoteo. Estos hombres, si algo nosotros no podemos negar, es el hecho de que eran los compañeros del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Porque esta carta a los tesalonicenses, la carta a los tesalonicenses es el primer escrito del apóstol Pablo. Y data como del año 50 al 52 por ahí, en ese periodo. La segunda se escribió unas semanas después. Así que son más o menos del mismo tiempo. Pero Pablo y Silas acompañaban, Timoteo y Silas acompañaban a Pablo en este viaje. Fíjense lo siguiente. En este segundo viaje del apóstol Pablo, él se llevó consigo, estas cartas es bueno uno llevarlas con el libro de los Hechos. Usted va a encontrar que va a ser más fácil para uno trabajar con estas dos cartas. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 y verso 40, Pablo toma la decisión, Pablo Silvano, perdón, en Hechos 15:40, mi hermano está ya trabajando en Hechos 15:40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió recomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ese es el segundo viaje misionero. Cuando concluyeron el primer viaje misionero, Pablo tuvo que romper con Bernabé. ¿Se acuerda que andaba con Bernabé? Porque el sobrino de Bernabé, el hombre de Marcos, parece que no le parecía muy bien al apóstol Pablo volver a un viaje misionero con él, y decidió dejarlo. Y Bernabé entonces se fue con su sobrino, y Pablo se llevó entonces consigo a Silas y comenzó su viaje. Tan pronto llegó a Listra, encontró un muchacho que había allí, hijo de una mujer judía y de un padre griego, que le pareció a él ser un buen compañero para viajar, de nombre Timoteo. Ustedes saben quién es Timoteo, que trabaja, que ayuda, hace al apóstol Pablo, y se lo llevó también consigo. Así que cruzaron entonces, atravesaron la región de Galicia y de Frigia. Eso usted lo va a encontrar ahí en el capítulo 16, porque a ellos, por el Espíritu Santo, no les fue permitido entrar en Asia. Así que Pablo llega a Troas, cruzó toda esa región, aunque él quiso hacer un alto y meterse a la región de Asia, pero el Espíritu Santo no le permitió a Pablo que hiciera eso. Así que él se fue hasta la ciudad de Troas, que es un puerto, y de allí es que él recibe entonces la visión. ¿Se acuerdan del varón de Macedonia, que le decía, que vio un varón de pies que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos? Entonces Pablo entendió que el Espíritu Santo estaba dirigiendo, y entonces decide entrar hacia esa región en Macedonia. Eso hoy día es el territorio de Grecia. Si usted se busca en un mapa, va a encontrar que ese es el territorio de Grecia. Y Pablo entonces salpó de allí hacia esa región de Macedonia. Pasaron primero por Filipo. ¿Te recuerda el incidente de Filipo? Filipo era la ciudad principal de esa región de Macedonia, y pasaron por Filipo, pero en Filipos hubo un incidente donde el apóstol y sus ayudantes fueron encarcelados y llevados, ¿verdad?, a la prisión, porque ellos allí reprendieron a una muchacha que daba testimonio de que ellos eran hijos de Dios, pero esa muchacha, la Biblia dice que tenía espíritu de adivinación, y Pablo se molestó porque ella insistía, estos son verdaderos hombres de Dios, y dale por la machaca, hasta que el apóstol Pablo reprendió